ahora. Estamos con Fernando Álvarez de Celis, ¿sí? Ya estuvo con nosotros aquí en Fenómenos cuando se dio lamentablemente la tragedia de Bahía Blanca. Él es licenciado en Geografía, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, mucha experiencia en el urbanismo. Fernando, gracias por venir a Fenómenos y buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, después me vas a explicar bien qué es esto de la Fundación Tejido Urbano. Para nosotros en Fenómenos nos gusta mucho aprender, pero sé que me venías escuchando atentamente porque te veía de reojo, ¿sí? Y ante este panorama, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza? Mira, esto es una cosa más fenómenos. Sí. Transformar de fenómenos a desastre natural tiene que ver cuando está la sociedad en el medio. Hoy tenés este fenómeno de lluvias intensas y de crecida de los ríos, con lo cual muchas de las ciudades argentinas están saturadas. Y encima muchas de las ciudades argentinas crecieron en forma de palangana. Quiere decir, cuando llueve, el agua hay que sacarla. Entonces, como nos explicaban recién de Santa Rosa cuando arrancamos el programa. Exactamente. Por ejemplo, en Barranquera, en Chaco, en varias ciudades, tenés bombas que tiran el agua. Bueno, muchas de esas bombas ya están saturadas. Entonces, si vos tenés más crecida de río y lluvias internas en las ciudades, es muy difícil sacar el agua. Entonces, ahí tenés que hacer obra de infraestructura. Obviamente, en 4 meses, muchas ciudades que no hicieron las obras de infraestructura no las van a hacer. Hay ciudades que han hecho obras, por ejemplo, en Villa Paranacito, han hecho todo un borde de 3.200 metros para proteger la ciudad. Okay. En Concordia tienen ahí también la Escollera Sur, digamos, todo lo que es, y ahí tienen 8 bombas que se habían hecho en el 2017 y 4 no funcionaban. Ahora se había inundado. Exactamente, ahora funcionan las 8. Bueno, también hay que hacer obras y el control y la gestión de esas obras. Y después el tema que tenés también, desde el punto de vista urbano, es que muchas de estas ciudades están creciendo en zonas bajas. Entonces ahí tenés un problema. El caso de Santa Fe es un caso paradigmático, pero hay que decir que nosotros hicimos un estudio en tejido urbano de la mancha urbana y la ciudad que menos creció en su mancha urbana fue Santa Fe. Mira. ¿Por qué? Porque aprendieron de esa lección. Entonces no dan permisos y mucha gente que se quiere instalar en zonas bajas, el municipio no se los permite. Entonces eso es una buena noticia, que la planificación es lo que al final del día te va a ayudar, porque zonas altas en casi todas las ciudades tenés. El problema es que la expansión urbana va tomando zonas bajas y va tapando muchos de esos arroyos. ¿Viste vos veías la heladera? Sí. Bueno, obviamente a gran escala no va a actuar, pero en muchas ciudades el tema de los desagües empiezan esas heladeras, escombros y demás a taponar. Entonces, y tenés ciudades que... Una trampa mortal. Es una trampa, exactamente. Y aparte, hay 2 temas. Uno es la inundación y otro es la escorrentía. Sí. Hay ciudades que se inundan, pero rápidamente el agua se va. Y hay otras que no. Ahí sí hay mucho para hacer. Si el agua se va, ¿se hicieron bien las cosas? Sí, o sea, lo ideal es que no llegue el agua. Okay. Pero si el agua se va, es una mitigación a ese riesgo. Okay. O sea, vos podés tener... Acá tuvimos en Buenos Aires, viste esta semana, algunos barrios que totalizaron 160, 170 milímetros. Obvio que hubo una inundación en el momento, pero el agua bajó. Exactamente, y eso es una buena noticia, y ahí hay mucho trabajo de obra de infraestructura, pero también de mantenimiento de la red. Claro. Y muchas ciudades hacen obra de infraestructura y no la mantienen, otras, aunque tengan poca red, con mantenerlas, también ayudan muchísimo. En algunos casos tenés hasta cañerías tapadas el 70%, entonces... ¿Mantenerlas qué sería eso? ¿Limpiar? Limpiarlas hasta una sequía, digamos. Vos tenés el medio campo, o los caminos rurales. Los caminos rurales muchas veces actúan o de tapón para el agua o ayudan a desagotar rápidamente. Con lo cual, el mantenimiento de los caminos rurales también es una buena noticia a la hora de hablar, digamos, de cómo impacta el tema del riesgo. Y pensando en esto a 3 o 4 meses, ¿sí? De lo que puede llegar a ocurrir. A ver, nosotros somos Fenómenos, siempre tomamos las cosas con mucha seriedad, ¿sí? Por eso lo hablábamos mucho con la productora, porque no nos gusta nunca ni ser alarmistas, ni amarillistas, ni nada. Pero cuando uno tiene y junta, mira, esto está por acá, lo otro está por allá, esto viene por acá, va la estadística, estos fenómenos ya se han estudiado muchísimo. Y cuando uno lo empieza a ver con esta intensidad que se empiezan a acercar, a nosotros que somos los científicos, se nos genera cierto ruido de decir, bueno, estamos lejos, pero quizás cuando se empieza a hacer toda esta cadena, desde inicio de comité de crisis, desde del lado urbano, ¿se puede hacer algo a 3 o 4 meses? Muchísimo. Mirá. Uno de los temas es el dragado. Hay un montón de arroyos. Por ejemplo, Riachuelo en Corrientes, las 2 veces que se inundó, no se había dragado el río hacía 12 años. Con lo cual ahí tenés, si se hubiera dragado, no hubiera estado 3 o 4 meses la gente con agua a 50 centímetros. Y hay una política pública. El dragado de los arroyos es un tema fundamental, digamos. Ahí tenés. O, por ejemplo, ahora en marzo que tuvimos lo de Tucumán. Sí. La lluvia fue en el río Marapa, en Catamarca. Era lluvia en la Madrid. El Escava que baja. Exactamente. Sí. Pero eso se había dado un mes antes a lluvia. Totalmente. Y el día que se inundó la Madrid, ahí rompieron la ruta para que evacúe. Bueno, podían haber roto la ruta una semana antes, hacer un puente y preparar eso para esa evacuación. O, por ejemplo, ni siquiera había un comité de crisis ni lugar donde trasladar a la gente. O sea, vos tenés desde el traslado, vos recién señalabas que
en la tormenta de Estados Unidos había alarmas. Sí. Bueno, acá ni siquiera no se prepara muchas veces eso. Es como que la política dice, no quiero meterme hasta que llega la emergencia, sea el momento posterior al hecho. Y vos podés hacer muchísimas cosas, desde trasladar objetos de la gente que vive en zonas inundables y decir, bueno, a ver, las heladeras, los televisores, bueno, los corro a una zona que el municipio se asegura donde poder llevar. Tener sistemas de alarma. Hay zonas que se inundan siempre cuando llueve más de X cantidad. Tal cual, tal cual. Está estudiado, sí, sí. Y los lugares lo saben. O sea, claro. Bueno, eso se puede actuar de la emergencia. Y después, lo que es la limpieza y lo que es la preparación se puede hacer estos 4 meses. Y obviamente algunas obras de infraestructura que son de más largo plazo, pero que están en camino, lo que nos pasa siempre cuando está seco, nadie se preocupa por apurarlas, digamos. Vemos el caso de Bahía Blanca, como en Rivadavia tenemos el ejemplo. O sea, tenemos un montón de ciudades donde cuando no llueve, no se hacen las obras o se tarda más. Bueno, es una oportunidad para estos 4 meses seguir haciendo. Y cuando 15 años de seca tuvimos más o menos. Exactamente, sí. A ver, en el medio hubo, siempre la lluvia se da, pero cuando uno hace un promedio se encuentra que claramente la lluvia disminuyó mucho porque hay periodos secos y periodos húmedos. Y por algo, cuando los ingleses en su momento habían hecho los trenes, de repente ibas a un periodo seco en el oeste de la provincia de Buenos Aires y encontrabas el terraplén del tren allá arriba. Es decir, ¿para qué? ¿Qué gana, no? Claro, porque todo eso donde estaban caminando en los ciclos húmedos era agua. Exacto. Y se llenaba de agua, como se vuelve a llenar, lamentablemente, y muchas veces la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, entonces es armar. Se puede hacer mucho, entonces. Se puede hacer muchísimo. Digamos, estos 4 meses es una oportunidad para las políticas públicas para hacer un montón de acciones, desde mitigación de riesgo. Después estará lo extremo que. Obviamente, después si se dan extremo. Pero que también estáis preparados para asistir. Exacto. Y sobre todo esto de si el agua llega, que evacúe lo más rápido posible. Y ahí hay un montón de cuestiones, desde poner más bombas chicas que hablábamos recién, drenajes, preparar a la población. Digamos, hay un montón de cuestiones que se pueden ir haciendo estos 4 meses. Y el litoral generalmente es el que más se apunta con este tipo de fenómenos. Aunque cuando toma intensidad, lo hablábamos en producción esto, moderado fuerte como parece ser, que a mí me asusta un poco. El muy fuerte no lo quiero ni creer. Tal cual. Porque no lo quiero ni creer, pero está, ¿eh? A ver, todo lo que mostramos nosotros hoy no es inventado por nosotros, es sacado de la NOAA, del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, que lo pone en su placa y dice, yo todavía esto no voy por acá, pero te lo tengo que mostrar. Porque si los modelos y todo el avance científico que hay lo está justamente dando, entonces pues yo no quisiera pensar, pero cuando el fenómeno se extiende no se queda solamente en el litoral. Agarra Córdoba y agarra la provincia de Buenos Aires, y lo que te decía, me está preocupando más allá de que ahora viene el invierno y por ahí 2 meses no llueve, pero en el invierno no se seca nada. No se seca nada. No, por eso vos tenés hoy ya los ríos ya crecidos, la tierra que no absorbe, o sea, ya tenés un problema de conjunción. Y ahí sí se puede hacer, hablan en La Pampa de los reservorios. Sí. Esos reservorios se pueden ir secando en el momento que no hay lluvia, ¿se entiende? O sea, obviamente que cuando llueve se van a rebalsar. También se puede trabajar con los ríos, exactamente, pensando. Exactamente. Los embalses que hay. Exacto, vos podés ir trabajando a desagotar aguas en ciertos lugares, a preparar todo eso, que haya menos cantidad de agua, o preparar más reservorios, o hacer reservorios más profundos. O sea, ahí hay mucho trabajo para hacer, y son movimientos de suelo que en lo que es la obra pública es de las cosas más baratas que hay. No te acuerdo. Bueno, esperemos que sirva, esperemos que podamos estar atentos. Director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. ¿A qué se trata esta fundación? Bueno, un poco esto que estamos hablando de tema de vivienda. Claro, muchas informaciones, muchos trabajos y muy buenos aplicables. Sí, la idea es tener información pública para la sociedad. Por ejemplo, uno de los temas, estamos trabajando en el Cerro Ermite en Comodoro Rivadavia, donde también ahí. ¿Sabes que en un momento te lo iba a poner de ejemplo cuando dijiste Santa Fe hizo las cosas bien, no se extendió? Y se me vino a la cabeza Comodoro, donde que se no permitió, hizo. en donde no se podía, y finalmente tenemos esta catástrofe. Claro. Ahora la provincia está haciendo vivienda, digamos, hay todo un trabajo, y estamos trabajando también en ayudar en la cuestión urbana de que la gente vaya al lugar donde corresponde, que ese lugar no sea más habitable. Digo, esas cuestiones que ayuden a que el urbano y la naturaleza convivan, digamos, que es la planificación urbana al final. Seguro que te vamos a volver a convocar. Espero que no sea. Pero bueno, ya me la veo venir. Que va a ser un año difícil, especialmente esta segunda parte del año. Fernando, muchísimas gracias por estar en A vos, Destacado de la semana.